Hola mis amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio de Vivir de Eso, el podcast. Bienvenidas a este nuevo espacio. Arre que estás un montón. Bueno, hoy vamos a hablar de un temita clave. Porque vamos a hablar de planificación, pero no solo de planificación, sino de planificación para mujeres creativas. Porque yo las entiendo, porque yo también soy una mujer creativa y a mí también me pasó todo lo que les pasa a ustedes actualmente, que es ser creativa y que la planificación básicamente no encaje con tu personalidad. Porque en general, digamos, las dueñas de negocio o emprendedoras que yo conozco, como que yo he sabido diferenciar dos perfiles en general muy marcados. Siempre hay grises, pero en general son estos dos perfiles. Hay un perfil que es la emprendedora súper estructurada y que, si bien todas tenemos una parte creativa, hay personas que no la tienen desarrollada. Entonces es como que hay un perfil que son mujeres que son muy estructuradas, que la parte de planificación, estructura y todo les sale excelente, pero la parte que les cuesta es la parte de la creatividad. Es la parte de decir, bueno, me voy a poner a hacer contenido, no se me ocurren ideas, esa parte es como la que les cuesta. Y después está la otra, el otro perfil que yo identifiqué, que son las creativas. Y que justamente les pasa lo contrario. Tienen muchas ideas, se les ocurren un montón de cosas todo el tiempo, se les ocurren un montón de ideas de contenido, de todo, o sea, como con un disparador ya salen volando con un montón de cosas, pero el problema es que cuando hablamos de estructura, hablamos de planificación, de gestión del tiempo y todo eso, es difícil. O sea, como que estamos. Yo me identifico con ese grupo. Por eso voy a decir estamos. Estamos como muy voladas todo el tiempo. Y nos cuesta bajar a tierra. Ese grupo de personas, para ese grupo de personas es que está dedicado este episodio de podcast. Que yo sé que son la mayoría de mis clientas. La mayoría de mis clientas son así. Que yo siempre creo que en el fondo una termina como atrayendo un poco lo que es. Y yo soy así. Y yo les hablo a ustedes porque yo sé que ustedes son iguales a mí. Lo que pasa es que yo estoy un paso adelante en algunas cosas, seguramente, en algunas seguramente que no. Y en este caso, con respecto a la estructura, yo ya pasé por eso. Yo ya pasé por ser creativa y estar llena de ideas, estar abrumada de la cantidad de ideas que tengo y no saber ni por dónde arrancar. Y de que cada cosa que veo es como, se me ocurren un montón de cosas que hacer y quiero hacer todo junto y al final termino, o sea, no es que no hago, pero es como que todo queda medio disuelto, medio como desenfocado, como que todo queda como medio chiquito, como que no termina, o sea, si bien yo tengo un montón de ideas, como no termina de cuajar todo y no termina como de ser algo grande y profesional. Como que mis proyectos quedaban siempre a medias. Y es un bajón, porque cuando una es de hacer y es de ser creativa encima, es un bajón que te pase esto porque justamente lo que querés es hacer cosas que estén buenas. Y cuando vos las haces y no quedan como vos querías, entonces como que te refrustra. Y además cuando también te pasa que no te da el tiempo para hacer todo lo que quieres hacer. Que es otra de las cosas que a mí me pasaba. Entonces hoy voy a hablar de eso. Y también quiero adelantarles que hoy les voy a contar algo que va a pasar esta semana. Porque esta semana, más precisamente el jueves, bueno, no sé si va a ser el miércoles o jueves, va a salir a la venta un workshop. Les voy a decir el nombre, pero no les voy a decir mucho más que eso, porque quiero que se sorprendan. Porque voy a lanzar un workshop que me vienen pidiendo hace años, o sea, literalmente hace años. Porque en este podcast yo vengo hablando de este tema hace un montón. Hace un montón que vengo hablando de este tema, porque yo tuve un recorrido, y si ustedes van atrás, yo cuando empecé este podcast no planificaba. O sea, imagínense que todo ese proceso de ir creciendo y de ir mejorando mi gestión del tiempo y de ir mejorando mi planificación fue un proceso que fui viviendo a lo largo de este podcast y que fui hablando todos los años de las cosas que fui aprendiendo de planificarme, de organizar mi tiempo, de gestionar, de productividad, de todo lo que esté relacionado con esa parte de la estructura, digamos, un poco. Todo eso lo fui aprendiendo a lo largo de, o sea, a lo largo de los últimos años y lo pueden ir viendo en los diferentes episodios de podcast. Pero, claro, como ustedes venían escuchando todo eso, me empezaron a pedir, Marian, hacé algo sobre planificación, quiero que hagas algo de planificación.
Chicas, hace un montón que me lo vienen pidiendo. Y yo como que no me sentía lista. Y aparte como que decía quién soy yo para enseñarles planificación. Pero bueno, este año dije, llegué a un punto en el que la planificación me está saliendo ya muy bien y me siento lista para enseñarles y para que lo hagamos juntas. Entonces, esta semana va a salir un workshop sobre planificación, para que planifiquemos el año entero juntas. Y va a estar buenísimo, porque yo lo estoy armando justamente para ustedes y pensando en cómo estaba yo hace unos años, que no tenía ni idea de cómo hacerlo, que no sabía ni para dónde arrancar. Nunca había planificado, tenía miedo de planificar porque sentía que no me iba a salir, porque no me sentía yo lista. O sea, no sentía como que yo pudiese hacerlo. O sea, esa era la cosa, lo que me daba a mí, como que yo sentía que no podía hacerlo. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar un poco de ese tema, pero bueno, quería contarles que este workshop va a estar disponible. Después, cuando esté disponible, yo les voy a poner el enlace en las notas del programa. Lo van a poder comprar, lo voy a dar este mes, en septiembre, a fin de septiembre. Después les voy a dar bien la fecha. Pero bueno, aparte tengo 2 planes para ese workshop. Van a verlo cuando salga porque les va a encantar. Yo estoy segura de que les va a encantar. Y vamos a ver la planificación de principio a fin de un año. Y yo quiero que se vayan de ese workshop con el año planificado. Y posible. O sea, un año que planifiquen y que realmente lo puedan ejecutar, porque si no, no sirve de nada hacer una planificación si no podemos realmente ejecutar esos planes. Entonces, capaz que estoy como aspirando muy arriba, pero yo quiero que ustedes lo logren. Ustedes saben que yo, cuando doy un workshop, un curso, lo que sea, si me pongo las pilas, ustedes lo logran. Así que las dos nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Ustedes y yo, cuando vayan. Pero bueno, les adelanto que eso va a ocurrir este mes y que en un par de días va a estar disponible, así que estén atentas, vayan a mi Instagram, suscríbanse en mi lista de email marketing porque voy a estar mandando información importante sobre este workshop. Y ahora sí, continuemos. ¿Cómo planificar si sos creativa? Bueno, antes de arrancar a hablar de mis tips y de las cosas que yo creo que son importantes para planificar cuando sos creativa, o cuando sos muy creativa, se podría decir, hay una creencia que nos pasa, por lo menos a mí me pasó, sé que a muchas de ustedes también les debe pasar, de que al ser creativa tenemos como cierto rechazo hacia la estructura, ¿no? Yo siempre tuve rechazo hacia la estructura, nivel de nunca llegar a horario a ningún lado, o sea, ser un desastre. O sea, yo era otra persona antes, era un desastre. O sea, llegaba tarde a todos lados, de hecho todavía a veces llego tarde a lugares, pero lo corregí bastante. Antes era tipo, nunca llegaba a horario a ningún lado. Siempre llegaba tarde al colegio y vivía a 4 cuadras del colegio. Llegaba tarde al colegio, llegaba tarde a juntarme con mis amigas, llegaba tarde a todos lados. O sea, a terapia. Me acuerdo que yo iba a terapia, yo no sé cómo no me odiaba mi terapeuta. Llegaba como media hora tarde siempre. Era un desastre. O sea, media hora tarde, chicas, es un montón. O sea, era un desastre. Y era así con todo. O sea, siempre era un desastre. Y mi vida, obviamente, que era como que yo no podía pensar en mañana. O sea, no, era muy difícil para mí imaginarme el futuro y lo que quería hacer. Pensar proyectos a futuro era para mí imposible. Claro, lo que me empezó a pasar es que, bueno, el negocio llegó a un punto en que necesitas empezar a pensar en el futuro. Bueno, la vida. O sea, la vida también, ¿no? Está bueno pensar en el futuro de tu vida, pero también pensar en el futuro del negocio. Ponele que con tu vida vos no puedas, todo bien, pero en el negocio si vos no pensás en el futuro y no armás una planificación, el problema es que empezás a estancarte, que es lo que me pasó a mí. Y yo lo que creía, esta es la creencia que a lo que iba porque me estoy yendo de tema, es que creía que si yo planificaba, si yo me empezaba a convertir en una persona más estructurada, que tuviese una rutina, la rutina para mí era igual a lo peor que te puede pasar. O sea, la rutina para mí era sinónimo de una porquería. Era lo peor que te puede pasar, encastrarse o encajarme en una rutina, meterme ahí como si fuese a la fuerza una rutina. Para mí era como lo peor. Y yo sentía que iba a dejar de ser creativa y que iba a dejar de ser yo, como en el fondo, ¿no? Sentía eso, que iba a dejar de ser yo si planificaba. Primero pensaba que era imposible, que yo había nacido tipo desordenada y mi vida iba a ser así, listo, ya era mi manera de ser. Error, lo cambié, se puede cambiar. Y además creía que si yo
era ese tipo de persona estructurada, era ese tipo de persona como organizada y todo eso iba como a dejar de ser creativa, que no iba a poder ser creativa, porque era como que, claro, lo que pasa es que, fíjense que yo al principio del podcast les dije, hay dos tipos de personas en general, entonces yo lo que creía era que si yo me volví una persona estructurada, iba a pasar a ser ese tipo de persona, la que le costaba la creatividad, y no. Lo que pasa es que es como que tenía desarrollada mucha la parte de la creatividad y la otra parte, la de la estructura, no la tenía desarrollada. Nada más. Entonces, cuando vos planificás, cuando vos empezás a aprender de planificación, de productividad, de gestión del tiempo y todo eso, no es que dejás de ser creativa, sino que vos adquirís un nuevo poder, digamos. Es como que tenés un nuevo superpoder. Ya tenés el superpoder de ser creativa, espectacular, te sale solo, listo. Ahora hay que desarrollar el otro, el de la estructura. Y acá, y este es el primer punto súper importante, si querés planificar, si querés ser profesional, si querés crecer con tu negocio, tenés que acostumbrarte y tenés que empezar a pensar que si sos muy creativa y la parte de la estructura te cuesta, la tenés que desarrollar. Y eso no significa que vas a dejar de ser vos, que vas a dejar de ser creativa, sino al contrario, es como que vos potenciás la creatividad. Es como re loco, o sea, porque una en su cabeza piensa, bueno, yo empiezo a ser estructurada, voy a desplazar, voy a empujar, o sea, como que reemplazo mi parte creativa por la estructura. No, se potencia. Se potencia. O ustedes me ven a mí que yo no soy creativa. Yo ya les dije, tengo más de 100 ideas de episodios de podcast escritos. Sin embargo, tengo la planificación, tengo armadas un montón de plantillas de Notion con planificación del año, con planificación de contenidos. Y yo la manejo a mi ritmo también. Porque lo que tiene la planificación, que también es otra creencia que tenemos, sobre todo nosotras, que somos así, es que es muy rígida. Como que tenemos la idea de que la planificación es rígida y que no la podemos ir llevando. Y no. O sea, la planificación va en el ritmo de cada una. Y para mí lo importante es que cada una encuentre su ritmo dentro de eso. Porque nosotras, cada persona, tiene su manera de llevar el día a día. Yo no puedo decirte a vos cómo llevar el día a día. No te puedo decir, bueno, no, a la mañana tenés que levantarte a las 7 y hacer tal cosa y tal otra. No. Que era como un poco lo que yo creía que era la planificación y que era la rutina. Yo creía que la rutina era eso, como una rutina impuesta. Por eso la odiaba. Para mí siempre la palabra rutina me sonó como una rutina impuesta. ¿Pero por qué? Porque yo toda mi vida tuve una rutina impuesta. Y la tuve impuesta porque me la imponían otras personas. Me la imponía el colegio, me la imponía el trabajo en relación de dependencia, me la imponían mis padres. La rutina de la vida, digamos, cuando sos chico y todo eso, está impuesta. No te enseñan a crear tu propia rutina que a vos te sirva. Pero a medida que vos, y sobre todo si vos sos dueña de negocio, tenés tus propios horarios, tus propios tiempos, entonces ahí es donde vos podés crear la rutina que a vos te gusta. Y qué genial, porque si vos creas una rutina que a vos te gusta, podés hacer lo que a vos te gusta todos los días. O sea, y vivir el día como a vos te gusta todos los días. Por ejemplo, mi rutina incluye una siesta. Amo dormir siesta, lo disfruto. Todos los días duermo siesta y lo hago sin culpa porque es parte de mi rutina. Me armé mi trabajo, mi rutina y todo para dormir siestita. Y la disfruto y lo paso bárbaro durmiendo siestita. Me encanta. Entonces, y no hay nadie que me diga, Marian, vos no podés dormir siesta. No, yo duermo la siesta que quiero porque es mi vida, son mis días y es mi rutina y hago lo que quiero con mi rutina. Eso no significa que a mí se me vaya al carajo todo lo que tengo planificado. Al contrario, si yo ya sé que quiero dormir siesta, me lo pongo en la rutina del día a día, fin. Esa hora de siesta, duermo siesta y trabajo en otro horario. Entonces acá, digo, lo que es importante es que tengas en cuenta, no solo, o sea, esto pero para todo el negocio. Cuando vos querés ser profesional, tenés que estar dispuesta a desarrollar la parte de estructura de tu negocio. Y eso va a ser planificación, va a ser, no sé, cualquier otra cosa, cómo armar planes de acción, cómo estructurar ciertas partes, armar procesos, sistemas. Todo eso que suena espantoso. Bueno, eso lo tenés que aprender a hacer. Pero
Cuando vos aprendes a hacerlo y lo aprendes a hacer de la manera que a vos te gusta, no es tan espantoso. O sea, realmente es más feo como suena que como es. No es tan feo, o sea, al contrario, porque todo eso al final termina siendo algo bueno, porque es lo que te permite poder hacer más cosas. O sea, todo eso que a vos te cuesta, que es decir, tengo muchas ideas, no sé por dónde empezar, estoy abrumada, quiero hacer un montón de cosas y no me da el tiempo, estoy corriendo todo el día, veo el día a día y siempre veo, por ejemplo, a mí me pasaba, siempre veía emprendedoras que hacían como, no sé, por ejemplo, que tenían el podcast. Y yo no podía tener el podcast porque no me daba el tiempo. Veía emprendedoras que tenían un podcast y que hacían ese tipo de contenido y yo decía, ¿cómo hacen una vez por semana ese contenido? De hecho, hay gente que me dice todavía, Marian, no sé cómo haces para hacer una vez por semana el podcast. Lo hago una vez por semana. ¿Cómo lo hago? Planificando. Es la única manera, porque son muchas cosas que tengo que hacer y lo hago planificando. Es como que la única manera de poder hacer todas las cosas que yo quiero es planificando. No tengo otra forma. Si yo no lo hiciera, o sea, si no planificara, no podría hacer todo lo que hago. Y también hay un montón de otras cosas que a mí me pasaba, que yo veía que otras personas hacían, por ejemplo, veía que hacían lanzamientos grandes, veía que hacían programas largos, veía que les iba bien con los lanzamientos y que veía como una coherencia en el largo plazo en la comunicación y en lo que hacían que a mí me parecía imposible de hacer. Por ejemplo, veía gente que empezaba a hablar de un tema 2 meses antes y después hacía el lanzamiento y vendía y todo. Y a mí me resultaba súper difícil eso, porque yo estaba todo el tiempo saltando de una cosa a otra. Porque me resultaba muy difícil ver el futuro. O sea, decir, voy a hacer algo para el mes que viene, para dentro de 2 meses, para dentro de 3 meses. No podía. No podía. Si vos me decías, Marian, el año que viene, en tal fecha, vas a hacer algo. Yo ni idea. ¿Qué sé yo qué voy a hacer el año que viene? O cuando te dicen, viste, en 5 años, ¿cómo te ves? No sé, qué sé yo cómo me veo, ni idea. O sea, no hay forma de que, de que me vea en 5 años porque no sé. O sea, no sé qué quiero en 5 años. Bueno, todo eso que me pasaba a mí era porque no había desarrollado la parte de la estructura. Y la parte de la estructura, cuando vos la desarrollás, te ayuda a poder hacer todo eso. Entonces, por eso digo que cuando desarrollás la parte de estructura y planificás, potenciás la creatividad que vos ya tenés. La potenciás. Es como que la multiplicás, por así decirlo. Porque la enfocás en los lugares donde realmente te va a funcionar. En vez de enfocar tu creatividad en absolutamente todo y que esté toda esparramada, vos lo que haces es decir, voy a poner toda mi creatividad en esto, ting, y la pones ahí. Y ahí es cuando haces cosas geniales, realmente geniales. Cuando decís, hice algo bien, lo hice grande y me salió espectacular y pude como dejar todo de mí y poner todo y eso, no sé si les resuena algo eso, pero a mí yo lo siento así como, pude poner todo lo que quería, hice como, no sé, por ejemplo hice un workshop y hice todo el temario como quería y armé todo lo que quería, armé una presentación hermosa y les di un workbook hermoso y después tuve un montón de testimoniales repiola y todo eso se logró gracias a que pude tener el tiempo para poder hacerlo. ¿Y cómo hice para tener el tiempo? Me planifiqué. No lo hice todas las corridas. Entonces, si hoy te pasa eso, es porque te hace falta desarrollar la parte de la estructura. Y esto es algo que desde hoy que escuchás este podcast y no lo habías pensado, empezá a pensarlo. Porque es la parte, o sea, hay habilidades que tenemos que desarrollar nosotras como dueñas de negocio. Y una de ellas es justamente la parte de la estructura si no la tenés. Y si vos sos súper estructurada y hay otra parte que te cuesta, que es la de la creatividad, ok, entonces tenés que desarrollar esa parte. Y si a vos lo que te cuesta es vender, entonces tenés que desarrollar la parte de la venta. Pero siempre tenemos que tener en cuenta nosotras que hay ciertas habilidades que tenemos que desarrollar. Y si la de la estructura no la tenés desarrollada, entonces tenés que desarrollarla. Es muy importante que la desarrolles porque es lo que te va a llevar al siguiente nivel. Otra cosa importante es enfocar tu creatividad en lo importante, que era un poco lo que decía recién. Cuando vos planificás, tenés que tener en cuenta que lo que va a empezar a pasar es que vas a enfocar tu creatividad en ciertos proyectos uno a la vez. Entonces eso lo que hace es que vos potencies tu creatividad, porque en vez de estar por todos lados, en vez de estar
haciendo 1000 cursos al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, yo cuando hago un workshop, o sea, o cuando hago un curso, o cuando estoy armando un programa, o cuando estoy armando una mentoría, yo me enfoco en eso nomás. Y hago eso durante un mes, por ejemplo. Ahora este mes me voy a dedicar exclusivamente a ese workshop, al de planificación. Yo ya empecé a trabajarlo, hace tiempo que ya desarrollé una idea, pero este mes me dedico entero a ese workshop. Voy a armarlo de la mejor manera, voy a venderlo de la mejor manera, voy a hacer contenido sobre ese workshop. Entonces, ¿qué hago? Toda mi creatividad de este mes está puesta ahí. Imagínense lo que es poner toda la creatividad de un mes entero en una sola cosa. O sea, es como que vos tenés tu creatividad hoy, la tenés desparramada en 80 cosas que estás hablando en las redes sociales, en 80 workshops que estás dando todos juntos, estás sacando 3 talleres al mes, estás haciendo miles de cosas y de repente tenés el espacio, se abre ahí el espacio y podés planificar, armar, crear, diseñar un workshop o un curso durante un mes entero. Imagínate lo que pasaría si pudieras hacer eso. O sea, es una locura. Por eso lo que digo es que una de las cosas para planificar, si sos creativa, es saber que lo que tenés que hacer es enfocar tu creatividad en una cosa a la vez y en lo importante. No enfocarla en cualquier cosa. No dejarla que vaya por donde quiera. Vos la enfocás en lo importante y ahí es donde realmente se va a potenciar y te va a dar muchísimos más resultados. Y también vos te vas a sentir más conforme porque vas a hacer cosas mucho más lindas, mucho mejor pensadas, mucho mejor desarrolladas. Es donde realmente desde afuera se empieza a ver el cambio en el negocio. Bueno, otra cosa súper importante que a mí me pasó la primera vez que planifiqué, que creo que fue un error, y que de hecho yo lo trabajo mucho, yo la planificación la trabajo mucho en el 1-a-1 con mis clientas, en las consultorías, en las mentorías siempre. Si no planificamos un año entero, lo que hacemos es un plan de acción por 3 meses, lo vamos pasando a que sea realmente alcanzable, nos ponemos objetivos. Y una de las cosas que a mí me pasaba antes era que me ponía objetivos imposibles. Y cuando vos te pones objetivos imposibles, o sea, tampoco decir me voy al otro extremo y me pongo objetivos recontra fáciles que ya logré, que ya sé que voy a lograr y bla, bla, bla. Pero tampoco ponerme unos objetivos imposibles, porque lo que pasa es que después nos refrustramos, porque no llegamos nunca. Y entonces es como que vamos a un lugar imposible. Para mí los objetivos y las metas tienen que ser alcanzables. O sea, alcanzables 100%. No tampoco como recontra cómodos y recontra bajos que decís, bueno, no me desafían ni un poquito. Pero un poquito de desafío nomás. Tampoco volverme loca. Por lo menos yo lo manejo así en mi negocio. Yo prefiero, y es mi manera de trabajar, prefiero ir con paso firme y de a poquito subiendo con mi negocio. Voy escalando de a poquito. Voy subiendo de nivel de a poquito. Es como una escalera, pero la escalera en vez de tener, no sé, 10 escalones, tiene 50. Y yo voy de a uno a la vez, pero firme. No voy dando unas zancadas gigantes que voy pasando de un escalón altísimo al otro escalón altísimo y capaz que me caigo. Porque bueno, pero por mi historia, porque yo ya, si ustedes escucharon mi historia de lo que me pasó con el emprendimiento anterior, es que creció muy rápido. Y a mí eso me resultó bastante difícil. Entonces, hoy en día prefiero ir de a poquito y saber que lo puedo sostener. Prefiero ir armando algo que de a poco vaya creciendo y saber que lo puedo sostener. Y para mí, que yo la flasheaba un montón, porque posta que en mi cabeza yo sacaba un curso y iba a tener 300 ventas. No sé por qué, pero flasheaba eso, como que no me daba una idea de la realidad. O sea, como que yo decía, esto está tan bueno que me lo va a comprar todo el mundo. ¿Y qué pasaba? Cuando yo me ponía objetivos como de, bueno, voy a vendérselo a 100 personas y no pasaban, me sentía un fracaso. Me sentía un fracaso porque no lo lograba. Entonces, a medida que fui mejorando con la planificación, me empecé a poner metas más realistas, más alcanzables y dejar de flashear tanto, porque si bien a mí me hace bien soñar y tener ambición y todo eso, tampoco me hace bien estar en una, en una realidad paralela subida a una nube en donde las cosas pasan mágicamente, porque no es así la vida. Entonces a mí, por lo menos por mi personalidad tan creativa, tan volada, tan de imaginarme flasheada, porque yo me imagino muchas cosas, es como que necesito bajar un poco a la realidad y poder, digamos, ponerme cosas que realmente se puedan lograr.
Y eso a mí también me hace sentir bien, porque es un desafío llegar a ciertos objetivos que me pongo, es un desafío, pero al mismo tiempo es un desafío posible, digamos. Por ejemplo, cuando saqué las pre-webs, yo me acuerdo que me puse de meta vender, no sé, como 25 pre-webs por mes. Es un montón vender 25 pre-webs por mes. Era mucho. O sea, pasar de 0 a 25 era un montón para mí. Porque aparte es un producto que no es económico, que hay que pensarlo para comprarlo, no es algo... Y eso era ignorancia total y también vivir en una nube que donde era como muy difícil. O sea, si haces las cuentas también con mi audiencia y todo, era muy difícil llegar a ese número. Entonces, eso a mí me hacía como que yo, al, no sé, vender 3 por mes, era como que no, estoy re lejos, no voy a llegar nunca, soy un fracaso, soy un desastre, esto no va a funcionar. No, o sea, es una pavada hacer eso. Entonces, ponerme metas alcanzables es parte, y yo sé que siendo creativas es muy probable que te pongas metas muy raras, o sea, muy difíciles y no bajadas a la tierra. Y acá lo importante es ponerte metas alcanzables y bajadas a la tierra. La mejor manera de ponerte una meta alcanzable es decir, ¿cómo me fue la última vez? Bueno, vamos a ir un poquito más. Fin, o sea, tampoco es tan difícil. Digo, es analizar un poco lo que ya viene pasando y decir, bueno, voy un poquito más, ¿qué voy a hacer para llegar un poquito más? Bueno, voy a hacer esto, esto y esto. Otra cosa es un paso a la vez. Para planificar siendo creativa tenemos que tener en cuenta que nosotras tenemos la mentalidad, o sea, en nuestra cabeza hacemos todo junto, todo, o sea, cero método, digamos, cero estructura, cero, no, es todo como fluye. Lo que pasa es que cuando hacemos todo como fluye, es muy difícil en los negocios, porque hay cosas que sí podemos ir fluyendo, se dice. No sé si se dice así. Bueno, después me dejan en comentarios cómo se dice. Pero ir fluyendo, me suena raro. Bueno, vamos como... Ahora no sé cómo decirlo. Vamos como en esa, ¿no? Como viajando, navegando en nuestra área de genio. Por ahí nos sale bien eso. Por ahí hacer contenido, por ahí, por ejemplo, a mí este podcast me sale bien porque me resulta fácil, porque me fluye, no sé, lo siento como fácil. Pero lo que pasa es que con los negocios hay procesos y cosas que son largas, que hay que hacer, que son largas, que llevan mucho tiempo. Y muchas veces, cuando somos creativas, hay que generar cierta organización para poder hacer todo lo que requiere un proceso largo. Que es lo que... O sea, el problema de los negocios es ese problema. Bueno, la situación de los negocios es esa. Hay procesos que son largos. Por ejemplo, hoy estaba revisando las encuestas que había hecho sobre contenido y una de las chicas me decía que había cambiado de cliente ideal y que le estaba costando conseguir clientes nuevos. Cambiar de cliente ideal y llevar la comunicación a otro cliente, eso es un proceso. Y eso lleva tiempo. Hasta que la gente entiende que vos ahora estás hablándole a otro público, que estás vendiendo tal vez otra cosa. Eso lleva tiempo, es un proceso. Vos no podés, o sea, cuando vos sos creativa y tenés esa mentalidad de creatividad, de decir, hago todo junto, hago todo al mismo tiempo, qué sé yo, lo que pasa... Y cuando te falta la estructura, lo que te pasa es que haces todo junto. Entonces, ¿qué haces? Empezás de un día para el otro a hablarle a cierto cliente y si en 2 semanas esa persona no te compró nada, listo, no funciona, soy un fracaso, soy un desastre. Lo que te permite la planificación es poder llevar un paso a la vez. Y es muy importante que vos pienses siempre en esto, en un paso a la vez. Entonces, si vos tenés un proceso largo, tenés que desglosarlo en pequeños pasitos. Eso es planificar. Agarro un paso largo, agarro esa escalera de 10 escalones gigantes y la voy a dividir. Cada escalón lo divido en 5, o en 10, o en 20. Lo divido, tiqui, 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 tiqui. Así se maneja la planificación. Entonces, cuando vos vas un paso a la vez, es mucho más fácil. Si vos, por ejemplo, en vez de lanzar una comunicación para un cliente ideal nuevo en 2 semanas y que después de repente no vendas nada, no te sirva de nada, si lo pensás a largo plazo, obviamente que si nunca hiciste nada a largo plazo es difícil, pero si vos pensás la comunicación de acá a 3 meses, si la pensás de acá a 6 meses, es distinto, vas a empezar a ver resultados.
Lo que pasa es que, bueno, lleva tiempo. Y en los negocios las cosas llevan tiempo. Es así, no es de un día para el otro. No te va a ir bien de un día para el otro, no vas a ser millonario de un día para el otro, eso siempre lo digo acá. No vas a vender 1.000.000 de cosas de un día para el otro. Sí hay momentos en que esos resultados se aceleran. Sí hay momentos en que una pega como un envión así, como que de repente salís, ¡pi! Así con todo. A mí, por ejemplo, me pasó este año, pero porque ya venía en procesos, venía trabajando un montón de cosas y no es que fue de un día para el otro. Por ahí en el afuera se ve como un día para el otro, pero en mi caso no fue de un día para el otro. Vengo trabajando hace mucho tiempo. Entonces, todo esto que yo venía trabajando lo venía planificando. Un paso a la vez. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué es el paso siguiente? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué me conviene hacer antes? ¿Qué me conviene hacer después? De eso se trata planificar. Entonces, siempre cuando vos pienses en... Ponele que no quieras planificar un año entero. Ponele que vos digas, bueno, voy a ver qué hago este mes. Siempre piensa, un paso a la vez. ¿Cómo puedo hacer para que esto se convierta de este monstruo gigante que quiero hacer a un paso a la vez? Y ahí es cuando se enlaza con enfocar tu creatividad en lo importante. Porque si vos haces un paso a la vez, vas enfocando tu creatividad en cada uno de esos pasos a la vez. O sea, como un paso hoy, un paso mañana, un paso pasado mañana, así. Vas, de a poquito. Lo importante es tener en cuenta siempre, y para mí esto es clave, o sea, es clave si nunca planificaste, si nunca hiciste nada y si estás desarrollando tu parte de estructura, como les decía hoy, la parte de tener siempre en cuenta y registrar cómo te sentís. Ponele que no lo quieras escribir, para mí lo mejor es escribirlo. Ponele que no lo quieras escribir, al menos estar atenta a eso. A decir, bueno, estoy empezando a planificar, soy creativa, esto me va a costar un poco más que al resto, tal vez no. De repente te das cuenta que te sale re fácil y que nunca lo habías hecho, mejor. Ponele que ten en cuenta que te puede llegar a costar más que a otro tipo de persona. No hay problema. Pero vos pensá que estás incorporando una nueva habilidad y eso lleva tiempo. Entonces, siempre en esta incorporación de la nueva habilidad, hasta que vos te acostumbres, siempre ten en cuenta cómo te sentís. Ten en cuenta si lográs o no lográs lo que estás haciendo. Por ejemplo, si te pones una rutina nueva, registrá si a vos te gusta, si la estás pudiendo lograr. Porque si vos te pones una rutina imposible y todos los días fracasas en esa rutina, el problema no sos vos. El problema es la rutina, que la armaste mal y que no está siendo coherente con tu vida o no es posible. Entonces, si vos estás en ese lugar, en vez de estar todos los días diciéndote, uy, no llegué, uy, no pude, bueno, no, recalculá. ¿Qué me pasó estos días? ¿Por qué no llegué a hacer tal cosa? Analizá qué es lo que pasó. Pensá cómo te sentís vos. Me siento agotada con esta rutina, no doy más. O me siento mal porque no la pude lograr. O ir registrando. Al menos pensarlo. Y recalcular. Ajustar. Siempre se trata de que vos encuentres tu ritmo, lo que a vos mejor te viene, lo que a vos mejor te sirve. Entonces una vez que vas buscando ese ritmo no te lo va a dar nadie, vos sola te lo podés dar. Cuando yo, por ejemplo, planifico con mis clientas, yo siempre les digo, esto es posible, o sea, yo tengo una idea de lo que llevan las cosas, pero la realidad de cada persona es distinta. Por ahí vos tenés muchas menos horas que yo disponibles o tenés más horas que yo disponibles. Capaz recién arrancás tu negocio. Entonces tenés muchísimo tiempo, porque no tenés casi clientes, pero no tenés plata. Entonces hay planes que vas a tener tiempo para hacerlos. O por ahí tenés un montón de tiempo, pero no tenés ni idea de cómo hacer y tenés que aprender un montón de cosas. Bueno, entonces capaz te tengas que poner menos metas y más, digamos, más espaciadas. Acá siempre tiene que ver con vos. Nadie te puede imponer un ritmo. Vos te lo tenés que poner a tu ritmo. Vos tenés que empezar a conocerte, cómo funcionás y ponerte tu propio ritmo. Por eso es muy importante que vos tengas en cuenta cómo te sentís, que registres cómo te sentís, no solo anotándolo, sino que vos lo registres, que te escuches, que pienses en eso, que lo analices y recalcular. A medida que vas avanzando, a medida que vas haciendo ese paso a la vez, a medida que vas viendo qué pasa con esa planificación, recalcular. Y por último, que esto para mí es súper importante, es cuando vos llegues a un punto, y esto igual para allá, o sea, esto, ponele que no empieces a planificar, pero esto para hoy, cada vez que vos te sientas abrumada, que decís, ay, tengo que hacer 1.000.000 de cosas,
Ay, no puedo más, porque todas mis clientas vienen así. Ay, María, no, tengo que hacer un montón de cosas porque escuché en un podcast que lo mejor es tener un canal de YouTube. Y yo tengo que hacer un canal de YouTube, pero además quiero hacer TikTok, pero además estoy subiendo contenido a Instagram. Tengo que subir contenido todas las semanas. No doy abasto, no sé cómo voy a hacer para hacer todo esto. Encima quiero sacar un workshop y quiero sacar un curso y quiero dar mentorías y quiero hacer un servicio. Bueno, si vos hoy estás o llegás cada tanto a esos momentos de que estás con la cabeza así de todo lo que tenés que hacer, agarrás un papel y una lapicera y escribís todo lo que se te ocurre en la cabeza. Lo bajás a papel. Tengo que hacer tiri, 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 tiri. Tengo estas ideas. Piri, 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 piri. Anotás. Una abajo de la otra. Anota todo lo que se te cruza por la cabeza. Eso creo que se llama brain dump o algo así. Que es como vaciar la cabeza. Eso ya de por sí te va a dar un alivio. Un alivio te va a dar bajar todo eso como listo, ya quedó anotado. No tenés que pensar todo el tiempo en eso. Ya quedó anotado. Bien. Y después de eso, ordenarlo. Obvio ese es el paso siguiente, que es más difícil, porque justamente si estás escuchando este episodio probablemente no sepas ordenar bien en base a prioridades y todo eso, no importa. Pero podés de última anotarlo y después en el workshop, si te venís, lo vemos juntas y hacemos la planificación de todo eso. Y también ser criteriosa, de decir, ¿esto lo necesito o no lo necesito? Porque también hay una fase en la que vos mirás esa lista y decís, bueno, esto es un montón, o sea, ¿por qué quiero hacer todo esto? ¿No? Como también tener un poco de criterio de decir, bueno, esto es un montón y no tiene sentido hacer todo esto, entonces preguntarte si realmente hace falta que lo hagas. Después el cuadrante, ese cuadrante de urgente, importante, no urgente, no importante, ese cuadrante es muy útil para poder hacer todo esto. Pero primer paso, y este es un súper tip posta, es me siento abrumada, tengo la cabeza así, anoto todo lo que se me cruza por la cabeza. Todo lo bajo. Yo hago eso, Yo hago eso, cada tanto me agarra como una cosa así de tener todo un montón de ideas. Y tengo que decir, Marian, es hora de que lo anotes y agarre, empiezo taca, y anoto todo. Después eso va a diferentes lugares. Por ahí va una parte a ideas de contenido, otra parte es... Porque a veces es una mezcla de cosas que se me ocurren, o sea, cosas incluso de mi vida personal, mezcladas con el negocio, tengo como muchas cosas en la cabeza. Lo mejor que hago siempre es escribirlo, lo saco de mi cabeza y una vez que está ahí afuera, ya en mi cabeza no ocupa más lugar. Ahora se ve qué se hace con eso. Pero ya dejo yo de pensar en todo eso. Bueno, este episodio me quedó re largo. Estoy viendo la hora y me está quedando re largo. Espero que les haya gustado y las espero a todas en el workshop de planificación que se llama, no les dije el nombre me parece, se llama Rockstar Year, Planifica tu mejor año. Las espero a todas en ese workshop donde vamos a ver cómo planificar el año y la idea es que ustedes terminen este workshop con el año planificado. Yo sé que por ahí es demasiado, hay cosas que analizar y todo, pero yo quiero que terminen el workshop con el año planificado y que también aprendan a analizar qué es lo que pasó, que aprendan a ver cómo esto se va desarrollando a lo largo del año y puedan corregir y puedan ir mejorando estas habilidades a lo largo de todo este tiempo, de estos meses que siguen. Así que las espero a todas en el workshop. Cualquier duda que tienen me escriben. Espero que les haya gustado este episodio. Les mando un beso enorme. Y nos vemos la próxima en otro episodio de Vivir de Eso, el podcast. Adiós.